Listo. Bienvenidos a todos. Me da gusto tenerlos aquí el día de hoy y bienvenidos a nuestro primer webinar. Nosotros somos Oikos 360, somos una nueva consultora ambiental y trabajamos en las áreas de regularización ambiental, capacitaciones y cuantificación de huella de carbono. Mi nombre es Vanessa Villarroel, soy ingeniera en bioproductos y biosistemas y tengo también una maestría en gestión ambiental. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el webinar. Y si en algún momento tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Sé cómo quitar la foto de ese dibujito. Ya, listo. Vamos a empezar. El tema del taller del día de hoy es la regularización e incentivos ambientales para las empresas. ¿Me podría confirmar alguien, por favor, que estén viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí se puede visualizar. Sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con, ¿qué es la regularización ambiental? Primero, debemos saber que esto es un proceso que tiene como objeto obtener la autorización ambiental para ejecutar los proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental, y de las actividades también complementarias que aquí nuestra autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es la máxima autoridad ambiental, y por ejemplo, tenemos también que es de las actividades, porque tenemos, toda actividad comercial tiene como una actividad principal. Por ejemplo, un laboratorio clínico. Su actividad principal va a ser proveer servicios de salud. Pero también tienes actividades secundarias, como en este caso puede ser la generación de residuos peligrosos que produce esta actividad. Entonces, en base a esto, en base a la actividad comercial, a los residuos que se generan, al espacio que se utiliza, en dónde está ubicado, vamos a medir el impacto o riesgo ambiental de estas actividades. El proceso de regularización ambiental es un proceso bastante sencillo hasta cierto nivel, hasta cierto punto, que se realiza además a través del Sistema Único de Información Ambiental, que es el suyo. Esta es una aplicación web que se desarrolló para la gestión de trámites y proyectos que se encaminan al control, registro, mantenimiento y preservación del medio ambiente, ya sea a nivel nacional y también que se encuentra disponible al servicio de toda la ciudadanía. Pueden simplemente encontrarlo ingresando en el buscador y ponen suya y eso les dirige a la página web del Ministerio del Ambiente. ¿Qué beneficios tiene la regularización ambiental? Sabemos que muchas empresas no cumplen con sus requisitos ambientales porque no están al tanto de las obligaciones y de sus beneficios. En este caso, los beneficios son aumentar la satisfacción del cliente. Hoy en día, los clientes buscan cada vez más ser parte o consumir de empresas que tengan conciencia ambiental, que estén actuando correctamente, tanto con la sociedad como con el medio ambiente. Entonces, esos son algunos de los beneficios. También nos ayuda a solucionar los problemas ambientales, nos ayuda a prevenir y a mitigar problemas que puedan venir de las diferentes industrias, como el manejo de residuos, el agua residual también que se producen en algunos procesos industriales, o la contaminación por la cantidad de personas en un lugar. Nos ayuda también a promover la mejora continua en todos los procesos productivos y de servicios en una organización. Sabemos que cuando empezamos a ver todos los problemas ambientales, todos los temas ambientales de una empresa, muchas veces también tenemos como temas que se encuentran sobre calidad, sobre producción, porque nos hace pensar, por ejemplo, el manejo de recursos, el manejo de la utilización de electricidad, nos ayuda a pensar en tanto en la huella de carbono que yo produzco con eso, como en mis facturas eléctricas, y cómo puedo hacer más eficientes, o por ejemplo, para evitar que se produzcan tantos residuos en una industria. Cómo puedo hacerlo más eficiente y me ayuda eso también a mejorar mis procesos y me ayuda a tener un menor impacto en el medio ambiente. Y
con esto yo puedo obtener, por ejemplo, ecoetiquetas para productos, puedo tener ventajas competitivas frente a otras empresas que no se hayan preocupado en estar al día con sus obligaciones ambientales, puedo tener mejores oportunidades de entrada a mercados internacionales. No es novedad que ahora para exportación hay muchos países que nos piden ciertos niveles de concentración de metales o que también nos piden las certificaciones, que sea empresa, por ejemplo, tipo B, que sea orgánico o que tengan aliados diferentes procesos. Y sobre todo nos ayuda a mitigar el impacto que puede generar nuestros productos o servicios en el medio ambiente. Tenemos existe una clasificación con la que yo puedo determinar cuál es el permiso ambiental que necesita mi empresa. La clasificación es determinada por el SUIA al momento de ingresar la información. Depende de algunos factores. Como ya había mencionado antes, depende de la cercanía a áreas protegidas, depende también del área que yo utilizo para mi proyecto, depende de la actividad económica. Sabemos que no va a ser lo mismo el impacto que genere, por ejemplo, un bazar al que genere un hospital o un laboratorio clínico o una empresa de plásticos o tal vez que se genere en una florícola. Entonces, ya solamente la actividad económica nos da una noción de cuáles son los procesos que pueden generar los diferentes impactos en el medio ambiente. También nos ayuda uno de los factores también es potenciar el impacto ambiental, ver el potencial impacto ambiental de la actividad y también de sus productos. Como sabemos, puedo tener principalmente residuos y ellos también tienen un potencial impacto ambiental dependiendo de la forma en la que yo los lleve a disposición final, que puede cambiar en el medio ambiente. Sobre las actividades, existe un catálogo de actividades al que podemos recurrir, que es este. Es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, y esto en realidad está basado en una clasificación internacional que utilizamos como guía. Entonces, este catálogo nos ayuda a identificar el tipo de permiso, proyecto, obra o actividad que requiere de acuerdo a su actividad económica un proyecto. Refleja un listado de diferentes proyectos, obras o actividades existentes en el país en función de su impacto, de su riesgo ambiental o del potencial riesgo ambiental que generen en el ambiente, de la siguiente manera. Sabemos que según esto se puede clasificar en impactos no significativos, impactos bajos, medios y altos. Los permisos ambientales, entonces, se obtienen dependiendo del nivel de impacto que tengas. Por ejemplo, puede ser, si una empresa tiene un impacto no significativo en el medio ambiente, vamos a necesitar un certificado ambiental. Si tiene un impacto bajo, vamos a necesitar un registro. Y si tiene un impacto medio o alto, vamos a necesitar una licencia. Sobre el certificado ambiental. El certificado ambiental es un documento no obligatorio y que no tiene costo por trámites ambientales. Esto es un certificado gratuito y que además se genera de manera inmediata en la página del SUIA. Solamente necesito recopilar toda la información que se debe subir a la página. El momento en el que yo la subo, si me dice que lo que necesito es un certificado ambiental, me lo va a generar automáticamente la página. Este será otorgado por la autoridad ambiental competente a las actividades consideradas de impacto no significativo. Con la generación de mi certificado ambiental, también me va a generar un manual de buenas prácticas ambientales, que me lo va a entregar el MAE al momento que obtengo el certificado. Se me va a generar también un certificado de intersección. El certificado de intersección es un certificado que me dice, ok, la ubicación de tu proyecto o obra o actividad no se encuentra en áreas protegidas, ni se encuentra por ejemplo, cerca de fuentes de agua y no vamos a tener ningún problema con eso, puedes continuar con tu actividad. Y además, obtenemos el certificado ambiental que es válido hasta el cese del proyecto. Aquí debemos aclarar que si si tengo cambios significativos en mi actividad, puede ser en las dimensiones o puede ser que añadí algún otro proceso a mi producción anterior, entonces yo necesito actualizar mi certificado ambiental porque puede que el impacto haya cambiado. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas del certificado ambiental, principalmente, como ya sabemos, como no vamos a tener un impacto significativo, entonces las ventajas no van a ser tan directas con el medio ambiente. Pero esto nos va a dar una mayor idoneidad para participar en distintas licitaciones como proveedor, ya que
estaría cumpliendo con uno de los requisitos para obtener, y también estaría cumpliendo con uno de los requisitos para obtener la certificación de incentivo de punto verde, que ahora la conocemos como la cuantificación de el primer nivel de la cuantificación de la huella de carbono. Tenemos también el registro ambiental, que ese es el segundo. El registro ambiental, este sí ya es un documento obligatorio. El certificado era un documento no obligatorio, pero me daba ventajas dentro de algunos procesos. Incluso si yo quiero aplicar algunos beneficios en temas tributarios, necesito tener un certificado ambiental. En cambio, el registro ambiental es un documento que ya es obligatorio porque yo ya tengo un impacto. Así sea un impacto bajo, tengo un impacto en el medio ambiente. Y este registro también es bastante rápido su obtención. En este caso sí tiene un costo, la emisión del permiso ambiental, que es de $180 por servicios ambientales que se paga al MAE. Y esto puede variar dependiendo de si existe remoción de vegetación. Este permiso también es otorgado por la autoridad ambiental competente y se lo hace a las actividades que se consideran de bajo impacto. Cuando yo genero mi registro ambiental, también necesito generar un plan de manejo ambiental, porque esto lo debo subir a la plataforma para la aprobación del registro. También obtengo un certificado de obtención y obviamente obtengo también el registro ambiental, que también es válido hasta el cese del proyecto. Nuevamente, si existe alguna actualización en mi proyecto, yo necesito cambiarlo en el sistema para que vuelva a medir mi impacto y ver si sigo cumpliendo con la normativa ambiental. Las ventajas son mayor idoneidad para participar en distintas licitaciones como proveedor. Hay concursos de compras públicas que me piden tener mi permiso ambiental vigente, así sea el certificado. Y los cumplimientos de los requisitos para obtener la certificación de incentivo verde o cuantificación de huella de carbono. Sobre la licencia ambiental. La licencia ambiental es un documento obligatorio. El valor que yo pago por la tasa de servicios varía según el costo total del proyecto o el último año de operación y se calcula en el 1 por 1000 del costo del proyecto. Este proceso sí es considerablemente más largo, me puede tomar entre 6 meses o hasta incluso más de un año, dependiendo de los tiempos, porque yo tengo bastantes etapas que cumplir en el momento de obtener la licencia ambiental. Este permiso también es otorgado por la autoridad ambiental competente y se obtiene, esto es para las actividades consideradas tanto de mediano como de alto impacto. Tiene muchos más pasos también porque su impacto es más alto, entonces necesitamos medir como todos los diferentes parámetros de una forma más exacta para poder controlarlos y poder buscar mitigación y poder tener un mejor control del proyecto. Con esto se genera también un plan de manejo ambiental, un certificado de intersección, se obtiene también la licencia, que igual es válida hasta el cese del proyecto, y yo también, para poder obtener mi licencia ambiental, necesito realizar un estudio de impacto ambiental, necesito realizar el proceso de participación ciudadana como requisitos para la obtención de la licencia. Nuevamente, entre las ventajas están la mayor idoneidad para participar en distintas licitaciones como proveedor, está el cumplimiento del requisito para obtener la certificación de incentivo punto verde o la cuantificación de la huella de carbono. Y en este caso, también una de las ventajas es que vamos a disminuir el impacto que tienen nuestras actividades en el medio ambiente. Si es idealmente lo llevaríamos a cero, pero si no, ya nos ayuda a reducir de manera significativa, ya que estaríamos conscientes de cómo se deben realizar todos los procesos y debemos hacerlo, obviamente, debemos hacerlo a conciencia para poder tener un correcto manejo tanto de la utilización de nuestros recursos como la disponibilidad de los residuos. Ahora vamos a hablar sobre los incentivos ambientales. ¿Qué son los incentivos ambientales? Son instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental establecidos ya sea en leyes o en reglamentos y que están dirigidos a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, incluso también se aplican a comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades. Los incentivos ambientales se otorgan a empresas que realicen una actividad productiva
y que implementen maquinaria, equipo o tecnología que permita reducir tanto el consumo del agua, de energía, combustible u otros, y con ello la reducción de la contaminación ambiental. Tenemos diferentes tipos de incentivos. Entre ellos están los incentivos tributarios, incentivos honoríficos e incentivos económicos. Los incentivos tributarios nos pueden, con ellos podemos obtener la deducción adicional del 100% de la depreciación de máquinas o equipos de tecnología. Estos incentivos tributarios pueden aplicar tanto a personas naturales como jurídicas que cuenten con maquinarias, equipos o tecnologías que nos ayudan a reducir la contaminación ambiental. También METs que hayan sido adquiridos para cumplir con lo dispuesto para reducir el impacto de una obra o como condición para la expedición de la licencia ambiental. En algunos casos, en el momento en el que se intenta entregar al Ministerio del Ambiente, en el que se entrega la solicitud de la licencia ambiental, me dicen, ok, podemos aprobar la licencia después de que se haya comprado, por ejemplo, de que se haya instalado en la chimenea de la fábrica un filtro de aire. Entonces ya, estos también me ayudan dentro de mis incentivos tributarios. Y existen diferentes modalidades de aplicación. Puede ser tanto para nuevas actividades productivas, cambio de METs en proceso existente, innovación tecnológica, software como parte de METs o METs como parte de un servicio o como parte de la construcción. Existen también los incentivos honoríficos. Estos tienen por objetivo promover e incentivar en el sector productivo y de servicios. El principal incentivo honorífico en el momento es el programa de Ecuador Carbono Cero, que es el nuevo programa del Ministerio del Ambiente, que nos ayuda a medir la huella, a cuantificar la huella. Chicas. Dime, de repente ustedes tienen cuenta Zoom. Por favor, ¿me pueden ayudar a silenciar? O sea, como la ilimitada de la U. Para generar reuniones. O sea, la normalita, la que se puede generar 40 minutos, creo. Ya, perdón. Ya. Perdón, estábamos en que el programa de Ecuador Carbono Cero busca la cuantificación, reducción y neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero para de esta manera también disminuir, reducir e incluso llegar a la carbono neutralidad de nuestras emisiones para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. Parte del programa nos busca mejorar el desempeño ambiental y posicionamiento competitivo de las empresas, además del acceso a otros incentivos y beneficios. Tenemos diferentes niveles de aplicación del programa Ecuador Carbono Cero. Primero tenemos el distintivo Iniciativa Verde. Este se otorga por una sola vez a los proponentes que hayan cuantificado y reportado su inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, el primer paso es que yo necesito cuantificar mis gases de efecto invernadero, que tiene definiendo sus alcances, definiendo mi año base. Yo puedo cuantificarlo y lo tengo que reportar al MAE para poder obtener este distintivo. Pero esto solamente lo puedo hacer alguna vez, porque sabemos que no vamos a pasarnos todo el tiempo midiendo. Eventualmente debo tomar acción. Entonces, el segundo paso es obtener la certificación punto verde, que es la reducción de la huella de carbono. En este caso, se otorga a los proponentes que apliquen acciones de mitigación para reducir sus emisiones reportadas en su inventario de huella de carbono. Esto lo tengo que hacer, por ejemplo, si yo obtuve mi distintivo Iniciativa Verde con base del 2022, yo sé que mis toneladas de huella de carbono emitidas fueron unas 10 toneladas de CO2 equivalente. Obviamente me estoy inventando, estos no son números que me da una empresa, pero después, el siguiente año, yo con esto debo elaborar un plan de reducción. Eso se debe aplicar al siguiente año o máximo en los 2 años siguientes para después volver a hacer una cuantificación y decir ya, en el 2022 yo tuve 10 toneladas, ahora en el 2024, pongámosle, solamente tuve 5 y eso reportar. Entonces yo reportando que ya tuve estos 5, pero obviamente esto lo tengo que hacer con bases,
probando. Disminuí mi consumo eléctrico, estoy tratando mis aguas residuales, disminuí la cantidad de residuos, o los estoy gestionando correctamente, explicando todas las acciones que hice y cómo estas me ayudaron a obtener la reducción y cuál es mi actual cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, con este segundo paso, yo voy nuevamente al Ministerio del Ambiente y debo registrar para obtener la certificación de punto verde. Y después, como tercer paso, yo busco la certificación punto verde de carbono neutralidad. Entonces, yo sé, este se otorga a los proponentes que cuantifiquen, reduzcan y compensen su huella de carbono hasta llegar a un balance de 0 entre emisiones generadas y compensadas para considerarse carbono neutral. En este caso, yo ya sé. En la siguiente cuantificación, yo tuve 5 toneladas. Yo igual necesito seguir implementando medidas que me ayuden a seguir reduciendo por medio de los procesos mi huella de carbono, pero además este adicional que yo ya no tengo cómo más reducir, que ya hemos venido trabajando y todavía lo mantengo, entonces a este lo voy a compensar. ¿Cómo compenso? Apoyando proyectos ambientales que se encuentren trabajando en la absorción o en evitar emisiones de toneladas de CO2. Y esto lo puedo hacer, salió el mes pasado apenas, salió la nueva normativa de compensación del programa Ecuador Carbono Cero, y eso me da los parámetros para ver cómo puedo compensar y cómo puedo también registrar proyectos, porque esto es muy importante. Necesitamos tener un catálogo de proyectos que permitan la compensación de huella de carbono. Entonces me dicen, ¿cómo puedo registrar mi proyecto? O también, si yo lo que busco es compensar, ¿cómo puedo compensar? ¿A qué proyectos puedo apoyar para poder obtener este distintivo de carbono neutralidad? Para acceder a cualquier tipo de estas 3 certificaciones, es indispensable que el proyecto, obra o actividad cuente con su regularización ambiental. Eso es lo que mencionábamos al principio. También tenemos incentivos económicos. Entre los incentivos económicos tenemos la generación fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica. Esto es la generación de energía renovable que aprovecha la radiación del sol, que puede ser aplicada en domicilios, en comercios, en industrias, a fin de reducir el consumo de la red de publicidad eléctrica, de la red pública de electricidad, perdón. La reducción de la factura puede ser hasta de un 100% del consumo según el diseño del sistema, la disponibilidad del espacio y también la cuantificación de la reducción de gases de efecto invernadero que me pueda proveer este sistema. También tenemos la transferencia e importaciones con tarifa cero, que pueden ser aplicadas a algunos de estos proyectos, a plantas de tratamiento de aguas residuales, a lámparas LED, a paneles solares, vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga, baterías, cargadores o cargadores para electrolineras, para vehículos híbridos y eléctricos, cocinas de uso doméstico, eléctricas o de inducción, y equipos de riego, maquinaria de uso pesado, acuícola y pesca. Otro de los incentivos económicos es la atracción de inversiones privadas, como por ejemplo en exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados y en industrias básicas. Esto es dirigido a nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, entre las que se incluyen energías renovables. Vamos a ver que la energía es un tema que se repite mucho dentro de los beneficios porque es uno de los principales contribuyentes al cambio climático por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Se incluyen también proyectos de eficiencia energética, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables. Sabemos que se podrán obtener la exoneración del impuesto a la renta desde el primer año en el que ya se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión para los siguientes periodos. 12 años de exoneración fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones de Quito y Guayaquil, 8 años de exoneración en las áreas urbanas de Quito y Guayaquil, 15 años de exoneración dentro de los cantones de frontera para los sectores priorizados industrial, agroindustrial y agroasociativo. Esos son todos los beneficios que tenemos para presentarles el día de hoy. Realmente hay otros beneficios como los de
Por ejemplo, el de la doble deducibilidad, que nos ayuda también a encontrar fondos para empresas más pequeñas que necesiten algún tipo de soporte para sus proyectos ambientales, y nos ayuda a conectar con, en cambio, empresas grandes que busquen apoyar este tipo de proyectos. Y también tiene diferentes ejes como cuantificación de huella de carbono, utilización de recursos, manejo del agua, tratamiento del agua. Eso es todo lo que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Tengo una pregunta y vamos a abrir este momento para poder responder sus preguntas. Jordi Soria nos pregunta, por favor, ¿podrías explicar en qué consiste el cálculo del 1 por 1000 de la licencia ambiental? Claro, a ver, el cálculo del 1 por 1000... un segundo. Les voy a volver a compartir aquí. Ya, aquí está. Los servicios varían según el costo total del proyecto o el último año de operación y se calculan en el 1 por 1000. Esto lo que quiere decir es que se calcula las ganancias del último año de operación, se calculan en el 1 por 1000. Entonces, por ejemplo, si mi empresa ganó $500,000 el último año, en el 2022, entonces para mí, yo voy a tener que pagar como servicios de mi licencia $500. Ese es del 1 por 1000. Pero esto solamente se aplica para proyectos de licencia ambiental. Para los otros, los costos son fijos, a excepción de en el registro ambiental si tengo remoción de cobertura vegetal. Con un gusto. ¿Tenemos alguna otra pregunta que tengan? Igual pueden, ya en este momento sí ya pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Claro, a ver, Jessica nos pide que regresemos a la lámina de las certificaciones. A las del programa Ecuador Carbono Cero. Sí, por... Ya, claro. Ya. ¿Tienes alguna pregunta específica sobre esto o querías solamente ver la diapositiva? Lo que pasa es que no entendía muy bien el tema de la certificación carbono neutralidad. Bueno, últimamente estaba escuchando mucho de esto del tema del carbono y no me quedó muy claro. Claro, entonces les explico nuevamente. A ver, dentro del programa de Ecuador Carbono Cero yo tengo 3 niveles. Entonces mi nivel 1, que es el distintivo Iniciativa Verde, es para cuantificar la huella de carbono. Este lo obtengo reportando mis emisiones de gases de efecto invernadero de un año base. Tiene que ser dentro de los últimos 5 años. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, el 2022, porque considero que es un año que ya en el que yo ya tuve, al menos post-COVID, que yo ya tuve operaciones normales, que ya estuve trabajando como lo hubiera hecho antes, o que ya estuve trabajando en general como con más normalidad. Entonces este es el primer paso. Yo hago la cuantificación de huella de carbono. Después de eso, lo que debemos hacer es la reducción. Ese es el nivel 2. Entonces, en base a mis cuantificaciones del primer año, yo me planteo un plan que me va a ayudar a reducir mi huella de carbono. Entonces, yo puedo poner los objetivos, qué voy a hacer para lograrlo, con todas las medidas a detalle, y esto vamos a empezar a ejecutar en la empresa. Cuando yo ya obtengo la reducción, yo ya tengo la reducción probable. Por ejemplo, tengo de 10,000 toneladas de huella de carbono, de toneladas de CO2 equivalente, emitidas en el primer año. Yo, después de aplicar el plan de reducción, digamos que podría llevarlo a 6,000 toneladas. Ahora, el tercer paso, porque yo busco siempre llegar a una carbono neutralidad. ¿Qué significa la carbono neutralidad? Que voy a tener 0 emisiones en total.
Entonces, que voy a tomar todas mis emisiones y las voy a medir con lo que puedo reducir, pero sabemos que al final la empresa igual va a tener un poco de impacto. Va a ser muy difícil que lleguemos solamente con plan de reducción al cero total. Entonces, voy a tener este adicional que voy a necesitar compensar. Y este es el tercer paso. Este lo obtengo ya después de algunos años. Y en este yo ya demuestro, a ver, tengo mi cuantificación del año base, luego ya reduje, tengo esta nueva cuantificación en la que estoy demostrando que reduzco, pero me sigue quedando este sobrante, por ejemplo, las 6.000 toneladas. Me sigue quedando este sobrante. Ahora, ¿qué hago con esto? Con esto se puede pagar apoyando a diferentes proyectos. Por el momento en Ecuador entiendo que no tenemos todavía proyectos que ya estén aprobados porque la normativa salió hace poco tiempo, pero se lo hacía normalmente de manera internacional en proyectos como lo de la ONU, por ejemplo. Proyectos que son de reforestación, en los que, por ejemplo, se hace disposición correcta de residuos, en los que se genera con residuos orgánicos, genera metano. Entonces, yo veo un proyecto que se adapte tanto a mis objetivos de la empresa como a mi presupuesto y lo puedo apoyar monetariamente comprando estas 6.000 toneladas que me faltan, que son las 6.000 toneladas que ellos están evitando que se emitan. Y así, mediante, este es el proceso de compensación. Y así yo puedo reducir estas 6.000 toneladas que no se estaban emitiendo, que no las podía reducir y obtener este último certificado. Ya, muchas gracias. Sí, Ahí sí ya me quedó claro. Ya, Sí, gracias. gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Con respecto a los incentivos ambientales para energía, ¿puede aplicar? Los incentivos ambientales sí, puede aplicar una persona natural o jurídica. Se los licita por lo general al MAE, pero este es un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el SRI. Y el procedimiento va a depender realmente del incentivo específico al que estés aplicando, pero se puede descargar, ver en la normativa, por ejemplo, en de la doble deducibilidad, ahí se encuentran todos los pasos que debo seguir. Por lo general, en la normativa yo puedo ver cuáles son todos los requisitos y dependiendo de eso van a ser los pasos, porque en algunos casos me piden que las empresas estén constituidas, en algunos casos son solo para personas jurídicas y me piden que la empresa esté constituida, me piden que cumpla con, por ejemplo, la certificación ambiental, me pide que cumpla con cierto tipo de funcionamiento. Entonces, eso realmente va a variar mucho por incentivo y tengo que verlo directamente en la normativa, pero un poco, o sea, como que lo más básico sería obtener todos los requisitos, después de aplicar directamente en el Ministerio del Ambiente o en la entidad que se encuentre competente para el incentivo específico. Y después, ya después del seguimiento y todo, se obtiene el certificado. O sea, en esto sí, disculpa que como que no puedo ser más específica, pero depende mucho de cada incentivo. Y sobre los mercados de carbono, o sea, a ver, los mercados de carbono son básicamente como, o sea, sí, o sea, es como un e-commerce, digamos. Entonces, en los mercados de carbono, yo tengo diferentes proyectos. Entonces, podemos entrar, es más, les puedo compartir aquí, porque va a ser un poco más fácil explicar así. Yo tengo aquí, un segundo que no me deja buscar esto, ya. Entonces yo puedo buscar aquí mercado de carbono o no. Un mercado de carbono es un lugar en donde se ofertan programas que nos ayudan a compensar. Entonces, por ejemplo, tengo programas y ahí me dicen, qué sé yo, tengo un proyecto de reforestación en la Amazonía y mi tonelada equivalente de carbono encuentras proyectos que están desde pocos dólares hasta ya como cientos de dólares, dependiendo del nivel de impacto y de la ubicación que tengan los proyectos. Entonces puedo decir como, estoy reforestando cierto lugar en la Amazonía y cobro $2, por poner un ejemplo. $2
por tonelada equivalente. Y ahí te explican. Entonces, con estos $2, nosotros reforestamos tantas hectáreas, te garantizamos esto, este es el tiempo de duración del proyecto. Entonces, yo busco así como les decía, como algún e-commerce, entonces yo busco y digo, ya, este es el proyecto que mejor se adapta a mí. Pero yo puedo encontrar, y por eso o sea, se refiere como mercados de carbono, es porque yo puedo buscar proyectos que se adapten, como les decía, tanto a mis objetivos empresariales, no encuentro ahorita, pero puedes enviar igual en el grupo esta es la plataforma, me parece, para enviarte el link del mercado de carbono de la ONU, que ese es el que yo más he visto, porque incluso cuando cuantifican su huella de carbono personal, les va a ofrecer al final que ustedes puedan compensar su huella de carbono. Sí, ahorita no encontré el link, pero con todo ya les comparto en el grupo. Pero sí, entonces es este lugar virtual en el que yo puedo comprar toneladas de carbono de proyectos que se estén ejecutando en diferentes países. En Ecuador todavía no tenemos proyectos registrados. Entonces, esas son otras cosas que podemos hacer, registrar nuestros proyectos. Si yo tengo, por ejemplo, un programa de compensación, otro que a mí me llamó mucho la atención es que en algunas comunidades en África tienen proyectos de mercados de carbono en el que generan metano a partir de residuos sólidos. Entonces, y con esto ayudan a potenciar comunidades para que cocinen su comida con el gas metano, producida con biocombustible. O sea, que es un biocombustible que se produjo con los residuos. Entonces, yo puedo apoyar, si va mejor conmigo, yo puedo apoyar ese proyecto. Pero sí, ese es como, en resumen, el programa de carbono. Es con biodigestores, gracias. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, tal vez? Hola, sí, yo tengo una consulta. Para los certificados ambientales o los registros ambientales, digamos, con estas certificaciones, ¿ya las compañías pueden contar con algún tipo de beneficio tributario o únicamente es con el tema de los puntos verdes, iniciativas verdes? Ya, digamos, en este paso. Ya, solo por obtener el certificado ambiental no tengo directamente ningún beneficio. Este es como un requisito para los incentivos. Lo que sí, el certificado y el registro son, el certificado nomás es opcional, solamente el certificado es opcional, pero ya el registro y la licencia son obligatorios para mi actividad si es necesario. Ok. Y, por ejemplo, ¿se tiene alguna base de por ejemplo, qué beneficio tributario puede tener una compañía? No, realmente no existe alguna base, al menos no que yo conozca. Yo debo saber cuáles son las acciones que estoy implementando para poder en base a eso, aplicar a mi incentivo. Ya. Listo. Gracias. Con gusto. Les voy a compartir el link del grupo de WhatsApp para las personas que no están en el grupo, para que puedan también agregarse. Ya les comparto en un momento en el chat. Me preguntan, ¿alguna certificación de protección de recursos hídricos o buen uso del agua para empresas? No existe realmente en el momento, al menos no en Ecuador que yo conozca. Sí puedo cuantificar mi huella hídrica, pero no tiene ningún incentivo. O sea, lo puedo hacer solamente, puedo obtener mi cuantificación de huella hídrica, pero en Ecuador no lo tenemos todavía como una certificación, así como la de huella de carbono. Eso se hace solamente con certificaciones internacionales, que sí me ayudan a medir, igual funciona similar, me ayudan a medir y a reducir mi huella hídrica en este caso. Pero en Ecuador no tengo todavía como una certificación como las de Punto Verde, aunque la de huella de carbono incluye también mi cuantificación de aguas residuales y la utilización de agua en la empresa obra de actividad.
No sé si tienen alguna otra pregunta y espero haber respondido, Gerardo, tu pregunta. Mientras tanto, voy a compartirles el link del grupo de WhatsApp para que puedan agregarse ahí las personas que no estén todavía en el grupo. Vamos a seguir igual haciendo webinars, entonces están invitados y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Están invitados a participar en los próximos. Igual vamos a estarlo avisando tanto en nuestras redes sociales como en el grupo que ahorita ya tenemos creado. Solo un segundo que se me cargue porque lo tenía cerrado. Ya. No sé por qué no les puedo compartir el link, mil disculpas. Intentémoslo más bien así. Las personas que no estén en el grupo de WhatsApp y deseen que les agreguemos, por favor, envíenme su número de celular por un mensaje privado ahorita en el chat de Zoom y yo les agrego. Porque no sé por qué no me permite copiar ahorita. Listo, muchas gracias. Entonces ya les agrego para que puedan recibir de manera directa nuestros mensajes. Ya, ahora sí. Nos preguntan si el webinar es de 15 a 17 horas. No, solamente es de 3 a 4 de la tarde, de 15 a 16 horas. Ahorita todavía estamos aquí por si tienen más preguntas para poder responder. Y si ya no tienen más preguntas, entonces daríamos por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias por la información. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Gracias.